Los lugares que contienen actividad paranormal están repartidos por todo el mundo, los cuales han suscitado las leyendas e historias más tenebrosas posibles, algunas más reales que otras. Sin embargo, entre todos esos cuentos que se van extendido entre la población, hay algunas que son totalmente reales, ya sea porque en esos lugares ocurrieron cosas terribles o simplemente porque se han realizado avistamientos paranormales. Cárcel del fin del mundo, Ushuaia, Argentina. Para empezar, esta prisión se convirtió en el hogar más infame de dos tipos de convictos. Por un lado hubo reincidentes encerrados junto a criminales graves, asesinos, ladrones y malversadores. Por otro lado, estaban los presos políticos, víctimas de las numerosas dictaduras que azotaron al país. Según su condición social, permanecían dentro de la prisión o se refugiaban en casas más pequeñas, ya que la ciudad de Ushuaia era considerada una prisión en sí misma. La colonia penal de Ushuaia era conocida igualmente por su crueldad y brutalidad hacia los presos, que normalmente eran torturados, golpeados y encerrados en régimen de aislamiento durante semanas o meses. Tuvieron que soportar el frío de la ciudad más austral del mundo, desde el primer día hasta el último. Armero, población de Colombia. A última hora de la tarde del 13 de noviembre de 1985, la mayoría de los que vivían en la ciudad colombiana de Armero a orillas del río Lagunillas, estaban en la cama. El volcán cercano Nevado del Ruiz, llevaba callado los últimos meses, y tanto el alcalde como el cura de la ciudad habían asegurado al pueblo que estarían a salvo. Por desgracia, una tormenta se estaba gestando en la zona, y la explosiva erupción que ocurrió durante esa noche pasó desapercibida por los residentes. Los que experimentaron la erupción no pudieron hacer nada para avisar al personal correspondiente. En unos minutos, 23.000 personas fueron asesinadas, enterradas entre una mezcla de lodo, vegetación, edificios y todo lo que los lahares habían barrido. Lamentablemente, la gran acumulación de sedimentos llegó a Armero 2 horas después de la erupción. Tiempo suficiente para evacuar a las personas, si se hubieran dado cuenta a su debido tiempo. La erupción del Nevado del Ruiz de 1985 en Colombia es la segunda más letal de todo el siglo XX, teniendo como resultado más de 25.000 muertes. La tragedia todavía se respira en lugar, sugestionando a todo aquel que visite la zona. Cueva de Actuntunichil, Munal, Belice. Actuntunichil Munal, la cueva del sepulcro de cristal, es una cueva de Belice, cerca de San Ignacio, distrito de Callao, notable por ser un sitio arqueológico maya, donde se arrojaban niños como parte de sacrificios, así como cerámica y gres. Hoy en día, hay numerosos restos esqueléticos en la cámara principal. El más conocido es de Cristal Maiden, el esqueleto de un adolescente víctima probable de un sacrificio, cuyos huesos han sido calcificados a una apariencia brillante y cristalizada. La cerámica del lugar es muy relevante porque está marcada con agujeros de la muerte, que indican que fue utilizada para los propósitos ceremoniales. Muchos de los artefactos y restos mayas están completamente calcificados en el suelo de la cueva. Uno de ellos, llamado Monkey Pot, es uno de los 4 únicos de su tipo que se encuentran en Centroamérica. Los mayas también modificaron las formaciones de las cuevas, en algunos casos para crear altares para ofrendas, y en otros para crear siluetas de rostros y animales, así como para proyectar una imagen de sombra en la misma. La cueva está ampliamente decorada con bonitas formaciones en los pasajes superiores. Cementerio de Chauchilla, Perú. El cementerio de Chauchilla contiene restos humanos prehispánicos momificados y artefactos arqueológicos, ubicado a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Nazca, en Perú. El cementerio fue descubierto en los años 20, pero entró en desuso a partir del siglo IX después de Cristo. Incluye muchos entierros importantes comprendidos entre un período de 600 a 700 años. Hay que tener en cuenta que el comienzo de los enterramientos surgió aproximadamente en el año 200 después de Cristo, lo que es muy importante como fuente de arqueología para la cultura de Nazca. El cementerio fue saqueado extensamente por vaqueros, ladrones de tumbas, que dejaron huesos y cerámica dispersados alrededor del área. Los cuerpos están en muy buenas condiciones debido principalmente al clima seco del desierto peruano, pero los ritos funerarios también fueron un factor contribuyente. Los cuerpos estaban vestidos con algodón bordado y luego eran pintados con resina antes de ser guardados en tumbas, construidas a propósito con ladrillos de barro. La resina se cree que ha mantenido al margen a los insectos y ha ralentizado a las bacterias necrófagas.
No cabe duda de que es un lugar que merece la pena visitar. Casa de Ñuñoa, Santiago de Chile. La casa embrujada de Ñuñoa se ganó ese título porque se tejieron a su alrededor numerosas historias de terror. Los vecinos dijeron que en mitad de la noche se encendían las luces interiores y se veían siluetas, o se escuchaban gemidos, crujidos y golpes extraños en la torre de la casa. Aunque ha tenido varios dueños a lo largo de su historia, se vendió en el año 2005, ya que muchos compradores se arrepienten debido a los comentarios desfavorables sobre la mansión. La historia dice que uno de sus antiguos dueños se enamoró de su criada, pero, cuando la esposa de este hombre se enteró, envenenó a la criada. Desde entonces, camina de un lado a otro, viéndose incluso al pie de la cama, ansiosa por contar su desgracia. También se dice que el dueño no solo tenía un romance con su empleada, sino que también tenían un hijo. Cuando la mujer lo supo, envenenó al niño y a la criada. El hombre, cuando se enteró, mató a su esposa y luego se suicidó. Las almas atormentadas de estas personas serían las responsables de los eventos paranormales que tienen lugar en la antigua casa. Si el video ha sido de tu interés, no olvides suscribirte y darle me gusta.